A ver si ahí se escucha mejor. No, yo no me escucho tampoco. Hola Mar, ¿sí me escuchas? ¿Ya se me escucha por lo menos? ¿Listo? Excelente. Estaba preocupado. Ahí me disculpan. Mi primer envío con estas tecnologías y pues claro, no somos muy amigables. Pero bueno, ya se van conectando de nuevo todas las personas que están con nosotros. Un saludo a todos muy especial, gente muy querida, conocidos muchos. La idea de hoy es que trabajemos precisamente el tema de semillas. En los últimos días he notado que pues, muchas personas quieren acercarse a la siembra, a la agroecología, al cultivo de sus propios alimentos, pues viendo la situación que tenemos en términos de la emergencia, de la emergencia sanitaria, perdón, y de cómo los insumos para hacer agricultura, desde los abonos, las semillas, los controles, pues están escasos porque en nuestro país depende en gran medida de la importación de las materias primas para producir estos insumos y en muchas ocasiones los mismos insumos, como es el caso de las semillas, en el caso de las semillas sobre todo hortalizas y plantas medicinales. Entonces, es muy importante que trabajemos este tema, que entendamos de dónde vienen las semillas, cuáles son las semillas que queremos reproducir, cuál es nuestra verdadera labor a la hora de sembrar semillas, que no es solamente para producir alimentos, sino para resguardar un legado grandísimo que nos han dejado nuestros ancestros, comunidades agricultoras que en todo el mundo han hecho una labor impresionante de cultivar, adaptar, mejorar y finalmente traer hasta nuestros tiempos las semillas que hoy en día conocemos, que hacen parte de nuestra dieta y también las que lamentablemente ya no están en nuestra dieta, pero que personas valiosísimas como son los custodios de semillas, personas, comunidades, organizaciones, instituciones como la Universidad Tecnológica de Pereira, que buscamos precisamente trabajar fuerte en esta conservación de estas semillas que han desaparecido de nuestro plato, pero que hoy en día se conservan gracias a la tarea valiosísima de estas personas. Entonces, un saludo muy grande a todas las personas que se conectan. Me alegra mucho tenerles aquí. Espero vernos muy pronto. De nuevo en la huerta también. Saben que la huerta es un espacio libre de acceso para todas las personas. Trabajamos los viernes en la mañana. Esperemos muy pronto pase pues esta contingencia para poder vernos de nuevo aquí. Entonces, vamos a partir de algo muy sencillo, de algo muy importante, que es precisamente qué entendemos por semillas, ¿cierto? Porque cuando hablamos de semillas específicamente en términos biológicos, botánicos, nos referimos a la parte de la planta que se ha fecundado o que ha sido el resultado de la fecundación del óvulo a través de la reproducción sexual con flores, ¿cierto? Con plantas con flores. Entonces, esto muchas veces nos lleva a dicotomías cuando hablamos con agricultores y ellos nos cuentan, bueno, no, semilla para mí es una varita de yuca. Entonces voy a mostrarles un poquito acá las semillas que tengo. Entonces, semillas para las comunidades agricultoras pueden ser estas varitas de yuca que vemos aquí, que son estacas, ¿cierto? Que son partes de la planta con las cuales yo también puedo reproducir la planta, pero no necesariamente son óvulos fecundados. Cuando reproducimos por estacas es muy importante tomarlo de plantas que sean muy sanas, que no se les note deterioro por insectos, que no estén perforadas, ¿cierto? Que no tengan problemas digamos, de ataque de plagas, que sea también una planta saludable en términos de virus, de enfermedades que pueda recoger la planta madre de la que voy a, a reproducir y pues finalmente entonces este será un buen material. Debo de encargarme de que tenga varias yemas, todos estos punticos, estos son punticos por donde la planta va a brotar semilla, va a brotar, perdón, raíces y va a brotar nuevas ramas y nuevas plantas que finalmente van a hacer la labor de reproducción de la planta, la reproducción asexual, como nos dice aquí Luis Fernando muy bien. De otra parte,
también tenemos raíces. Entonces tenemos rizomas, tenemos bulbos, tenemos tubérculos. Aquí en esta ocasión invité al sagú. Esta es una planta nativa, consideramos nativa esta planta. Ahorita vamos a hablar de qué consideramos nativo, pero esta es una planta que consideramos nativa. Ha llegado acá, tenemos registro de su uso prehispánico en nuestro territorio. Es una planta muy interesante, se puede reproducir tanto por su raíz, que es por sus rizomas, que es lo que tengo aquí, como por los hijitos o por las plántulas que se puedan extraer una vez cosecho la planta. La mafafa, esta es otra planta que también se puede reproducir a través de sus raíces. Entonces aquí tengo un tubérculo de mafafa, ya viene brotando por acá por unos punticos. Es precisamente lo que nos muestra que es semilla, que finalmente puedo sacar otra planta de allí. Las batatas, estas son batatas pues que están muy pequeñitas, pero me sirven para mostrar pues lo que quiero mostrar aquí. Entonces, esta batata es una raíz que también, un tubérculo que también puedo reproducir a partir de la siembra de sus raíces, pero también cuando siembro las ramas, estas también me van a producir la semilla. Entonces vemos por acá un poquito la ramita que tiene sus raíces, ¿cierto? El bejuco de la batata, que pues no la coseché mucho precisamente porque la vi muy joven y no la quiero dañar. Esta es la cúrcuma, también se reproduce de esa misma manera. Puedo sacar partecitas de este tubérculo para reproducirlo. Estos son eh, eh, bueno, estos son otra forma, digamos, de que yo pueda reproducir esta planta. También muchas personas lo hacen a través de las mismas plantas, pero pues para mí es más complicado. También tenemos semillas, bueno, las semillas que inicialmente hablábamos, semillas que son producto de un óvulo fecundado de la reproducción sexual, semillas de diferentes tipos de frijoles. Tenemos frijoles para diferentes usos, ahorita vamos a hablar un poco de eso. Semillas que vienen adentro de frutos, ¿sí? Que también son fruto de la reproducción sexual, pero que requieren de una preparación para su almacenamiento adecuado y para su manejo en casa o en nuestras fincas o en las unidades productivas. Las vainas, ¿cierto? En donde vienen estas semillas, sobre todo los frijolitos que vienen en sus vainas, todas las leguminosas. Las flores, estas son flores de flor del muerto o tajetes. Acá, si abrimos un poquito esta flor, vamos a encontrar toda la diversidad, toda la cantidad de semillas que tienen. Esta es una semilla muy importante para reproducir en nuestros huertos, para cuidar a nuestros huertos del ataque de plagas, de enfermedades, de muchas otras cosas que pueden caer, y también cuando son flores amarillas sobre todo, nos ayudan a atraer polinizadores. Me preguntan que el clima de la cúrcuma se da muy bien desde los 800, 600 metros sobre el nivel del mar hasta los más o menos 1800 metros sobre el nivel del mar. En el clima cafetero te da muy bien, en el Valle del Cauca te da muy bien, aquí en nuestra región se produce muy bien la cúrcuma digamos, en las altitudes de Armenia, Pereira, en esta zona se permite el cultivo de la cúrcuma. Aquí tengo semillas de albahaca, estas son las flores de la albahaca, que una vez ya están secas, se extraen las semillas, estas sí son pues muy pequeñitas. Acá sí alcanzo a enfocarla un poquito. Pero esta es la forma adecuada en que yo debería almacenar estas semillas. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita un poco. Entonces vemos que hay diversidad de formas en que yo puedo encontrar las semillas, ¿cierto? Unas formas que me van a indicar cómo voy a manejar la semilla. El caso de los tomates, ¿cierto? Del maracuyá, de la maracúa, de la curúa, del lulo, que tienen una carnosidad que a veces impide pues digamos su secado adecuado. Es muy importante entenderlo para poder saber cómo se manejan estas semillas, ¿cierto? Entender que esta carnosidad no debe quedar allí a la hora del secado, a la hora del almacenamiento, y bueno, pues la idea es que eso lo realicemos a la hora de secar semillas y de prepararlas. Pero entonces, ya viendo un poco qué son las semillas en términos
lo que entienden las mismas comunidades campesinas de lo que son las semillas, ¿cierto? De saber que son plantas, son partes de las plantas que nos ayudan a reproducirlas de una manera u otra. En el caso del plátano, pues sacamos los colinos, que son los hijitos, ¿cierto? En el caso de las heliconias, de todas estas plantas, hacemos procedimientos parecidos. Entonces, esto es algo muy importante para tener en cuenta porque muchas veces creemos que semillas son solamente estos, las pepitas, los resultados de los óvulos fecundados, y realmente tenemos pues una gran diversidad de partes que nos ayudan a reproducir las plantas y que las comunidades campesinas indígenas y negras conocen reconocen como semillas. Entonces, vamos ahora un poco a hablar el tema de semillas desde el punto de vista, desde un punto de vista más desde su tecnología de reproducción, ¿cierto? Entonces, tenemos que muchas personas cuando quieren iniciar su siembra van y consiguen semillas en la tienda agrícola o en los supermercados que actualmente se ofrecen semillas en las grandes superficies. Y vamos a encontrar semillitas como estas, voy a tapar las marcas, son semillitas que aparecen también como orgánicas, muy interesantes, ¿cierto? Pero que cuando yo me fijo, pues son semillas que en su mayoría son híbridos o variedades, pero que en nuestro país por ley pues no se pueden reproducir. Entonces son semillas de las que tendremos que depender cada vez que queramos sembrar. Entonces, la idea con la agroecología y por qué esta charla se llama Semillas para la Agroecología, porque en la agroecología no sembramos cualquier semilla, no sembramos esas semillas comerciales que realmente ya llevan un proceso de conservación y que ya muchas personas pues están cultivando, es decir, estas no son semillas que están en riesgo de desaparecer, y en riesgo de desaparecer digo porque hay que recordar siempre alrededor del 90% de la biodiversidad utilizada para la agricultura y la alimentación ha desaparecido en los últimos 50, 60, 70 años, que lleva, pues dependiendo del territorio, la agricultura convencional haciendo su papel. Entonces, este proceso de desaparición de las especies que son el legado de la agricultura de todo el mundo, digamos, en términos de adaptación de la agricultura, pues estamos perdiendo material genético, estamos perdiendo cultura, estamos perdiendo biodiversidad. Muchas veces pensamos que la extinción de las especies solo le toca a las especies salvajes, silvestres, pero también las especies cultivadas, lamentablemente, pues las estamos perdiendo. Entonces, es muy interesante entender esto y entender que en Colombia normas como la Resolución 3168 de 2015 pues de alguna manera restringen la libertad para reproducir semillas. Entonces, esa reproducción de semillas que, por ejemplo, vienen en estos paqueticos que les he mostrado ahorita, estas son semillas que yo no puedo reproducir porque son semillas certificadas, ¿cierto? Para yo poder tener una comercialización de semillas en este nivel, tengo que certificar semillas. Y de esas semillas, lamentablemente, claro, como dice aquí Luis Fernando, vienen ya con un veneno, ¿cierto? Que es un fungicida precisamente para evitar que en el proceso de importación de su traída desde Europa, desde Estados Unidos, pues perdamos de pronto las semillas porque los hongos les van a atacar obviamente al entrar a esta zona del planeta. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para poder iniciar una siembra adecuada y tener en cuenta que en nuestro país por las normas, pues lamentablemente tenemos la imposibilidad de reproducir estas semillas. Entonces, legalmente, las semillas certificadas son semillas que lamentablemente no podemos reproducir. Y cuando se trata de semillas de variedades híbridas o transgénicas, pues lo ideal es que no lo hagamos tampoco. Entonces, cuando son transgénicos, lo que buscamos desde la agroecología es ni siquiera acceder a esas semillas. Es ya un riesgo para la biodiversidad local el que esas semillas se dispersen por el territorio. Y de otra parte, es muy importante para la agroecología el que estas semillas no sean híbridas. Las semillas híbridas no permiten su reproducción en el tiempo. Entonces no permiten hacer algo que tradicionalmente hacían los agricultores o que hacemos actualmente algunos agricultores como los custodios de semillas, que es llevar las semillas a un proceso de adaptación, un proceso en donde a través de la selección del cultivo, de la selección, de un manejo adecuado y de un proceso de resiembra, mantenemos las variedades, les permitimos
crear generaciones, digamos, a futuro, y de esa manera permitimos que esa semilla se adapte a nuestras propias condiciones. Recordemos que en Colombia estamos aquí en un clima y andamos 4 kilómetros, 5, 10 kilómetros y estamos en un clima diferente, unos suelos diferentes. Entonces es muy importante tener en cuenta esto porque claro, el agricultor que recibe semillas que vienen de cualquier parte del mundo, pues son semillas que no se va a tener la oportunidad de hacer una adaptación previa, simplemente las sembramos y no tenemos esa oportunidad de resembrar para manejar esa adaptación y para poder seleccionar, claro, los individuos que mejor se me comportan para de esa manera tener en el tiempo la garantía de las semillas. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. El tema de las variedades, ¿cierto? Cuando conseguimos semillas, si la única opción, pues definitivamente es conseguir semillas, digamos, certificadas de estos paquetes y en estos centros comerciales y tiendas agrícolas, lo que debemos revisar es que sean variedades, que no sean semillas híbridas, sino verificar muy bien que sean variedades. Pero repito nuevamente, en Colombia es ilegal, en términos legales es ilegal reproducir este tipo de semillas. Entonces, ¿cuáles son las semillas a las que podemos acceder? Bueno, semillas también ya en procesos muy interesantes de reproducción. Tenemos acá semillas del resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta, quien quiero enviarle un saludo pues muy especial. Estas son personas, una comunidad dedicada especialmente a conservar esta biodiversidad, a reproducirla y a ponerla a disposición de todos los agricultores. Esta es semilla de lechuga, ¿cierto? Muy buena calidad. Yo ya estoy comiendo estas lechugas en mi casa, tengo cultivadas en las ventanas, en el balcón, y es una lechuga que responde muy bien a un manejo agroecológico. Viene sin veneno y viene de comunidades que, como su paquete lo dice, estas no son semillas digamos, aquí no se cobra el producto, la semilla comercial la semilla como un producto comercial. Es un costo que se cobra para reconocer la labor del custodio de semillas, de conservarlas, de reproducirlas, de mantenerlas y de ponerlas a disposición. Claro, ellos tienen una reserva comunitaria de semillas, ellas le llaman la Casa de Semillas, allá en el resguardo indígena de Cañamomo y Loma Prieta, en Río Sucio, Caldas. Su coordinadora es María Belma Echavarría, ella es una custodia de semillas impresionante, que hace una tarea muy, muy importante, y allí con ella se pueden comunicar. Al final de la charla yo podría compartirle los contactos y también el, el catálogo de la Red Nacional de Semillas Libres, en donde otras organizaciones, al igual que la Casa de Semillas de Río Sucio, pues permite digamos, el intercambio de semillas producidas por comunidades y que permiten que yo, una vez adquiera esta semilla, la pueda seguir reproduciendo, la pueda seguir seleccionando, mejorando, y a través del intercambio de semillas mantener un ejercicio de conservación comunitaria. Entonces, más aún en estos tiempos, es muy importante tener en cuenta esto. Vean que se sube el petróleo, digamos, el precio del dólar a las nubes, el petróleo se cae, entonces nuestra economía se desinfla y además de que sube el dólar, pues entonces los insumos que compramos y que importamos para la agricultura, las semillas, pues se van a poner costosas, ¿cierto? Y se va a poner todo costoso. Entonces la agroecología y las semillas nativas, las semillas que reproducimos a través de las comunidades, son quienes están ahora ganando esta batalla, ¿cierto? Quienes nos dan una luz de cómo mantenernos mucho más resilientes en nuestros procesos de producción alimentaria y a través, claro, de los canales cortos de comercialización y directos, pues tener esa posibilidad también de abastecer a los consumidores de ese tipo de productos que vienen de estas semillas y de un manejo agroecológico. Entonces me preguntan que de dónde conseguimos esas semillas. Al final de la charla yo les voy a compartir el catálogo de la Red Nacional de Semillas Libres, un catálogo en donde están las semillas que en este momento están reproduciendo las comunidades, que se pueden reproducir libremente, que tienen, digamos, ese sello de ser producidas de manera agroecológica, y allí mismo encontrarán pues los contactos para comunicarse directamente con cada comunidad y de esa manera concertar una forma para que lleguen las semillas a manos de todos ustedes y se pueda continuar con esta labor. Lo ideal de esta labor, ¿cuál es?
que ustedes adquieran estas semillas, pero hagan esa importante tarea de sembrarlas de manera agroecológica, conservarlas, seleccionarlas, hacer un proceso adecuado de manejo y de secado, que es lo que ahorita vamos a ver de almacenamiento, y de esa manera pues poder reproducir estas semillas, darles un mejoramiento y a través del intercambio de semillas mantener la conservación de estas especies y garantizar que no nos falten ni siquiera en momentos como estos en donde pues es complejo ahora adquirir semillas porque pues no se importarán, ¿cierto? Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Las semillas híbridas, ¿cierto? Cuando conseguimos semillas híbridas en los mercados, esas son semillas que se cruzan, son cruces de variedades que se hacen, digamos, controladamente, en donde se intervienen las flores de las plantas para hacer cruces que me lleven a las variedades a un, digamos, a un cuello de botella genético, ¿cierto? Para que en este punto ellas tienen su máxima productividad, pero una vez pasa esa generación, pues yo ya no las puedo reproducir. Entonces es lo que sucede con los maíces, con las semillas muchas veces sacamos semillas del pimentón, que es algo que he visto mucho en los videos. Entonces mostramos el pimentón híbrido, grandotote, que viene del mercado, que además viene de un manejo completamente químico, ¿cierto? Muy difícil de quitar. Entonces ese pimentón, sacamos las semillas, secamos, sembramos y sí, la semilla sí va a salir, la planta sí te va a crecer y te va a dar muchas ilusiones, pero te va a dar solo eso, ilusiones porque la planta realmente va a producir muy poco. Si da 1 o 2 pimentones es un logro grandísimo y pues no es para un agricultor esperar 3 4 meses para que una planta le dé un pimentón. Entonces, esas variedades híbridas es una forma, una tecnología que aplican las casas productoras de semillas en el mundo. Recordemos que este es un negocio muy rentable en donde los mayores inversionistas del mundo pues ya han puesto sus inversiones. Recordemos que es la base de la alimentación mundial, ¿cierto? El negocio de las semillas. Entonces es muy importante tener en cuenta aquí que estas semillas, pues claro, no, estas casas o estas empresas, pues no van a querer que las personas reproduzcan sus semillas y no les vuelvan a comprar. Entonces, estas tecnologías las usan para enganchar a los agricultores, para que cosecha tras cosecha, pues el agricultor deba acceder a la compra de semillas y pues es lo que no nos podemos permitir. Porque entre otras, esta es una de las causas por las que han desaparecido las semillas nativas, las semillas que en este momento se nos presentan como promisorias por parte de la agroindustria, caso de la quinoa, caso del amaranto, caso de la chía, caso de la uchuva, ¿cierto? La golden berry. Entonces, tenemos unas semillas nativas muy interesantes que hemos despreciado, que las hemos manejado como rastrojo y ahora se nos presentan en el mercado internacional como productos sumamente llamativos, como productos inclusive que ahora se les da la característica de funcionales a la hora de tenerlos en un producto final o de consumo final para los consumidores y pues nosotros de pronto los hemos despreciado por adquirir estas semillas que cuando uno pregunta al agricultor, pero ¿por qué seleccionamos estas semillas? Es porque siempre nos preguntan, bueno, este es una semilla, perdón, este es un proceso que lo hacen porque las semillas que quieren sembrar son las semillas que ven que tienen comercio, que se pueden vender. Entonces, aquí encontramos que la plaza de mercado o los distribuidores o los mayoristas son quienes están definiendo cuáles son las variedades que estamos sembrando en nuestros campos. Entonces, allí por eso tenemos ese problema de que si sembramos estas especies o estas variedades que nos llegan de los mercados convencionales o de las semillas que vienen de casas, grandes casas de semillas, ¿cierto? Productoras de semillas, pues realmente estas son semillas que no nos ayudan mucho porque de una parte nos desplazan la biodiversidad nativa y nos hacen depender de un flujo de semillas que tiene muchos factores que lo pueden modificar y lo pueden inclusive romper. Entonces, este es digamos un poco como entender eso. Entonces hay semillas que son variedades que biológicamente puedo reproducir, ¿cierto? Pero legalmente en Colombia, si son variedades que son certificadas, pues no. Si son variedades que vienen de procesos comunitarios, sí las puedo reproducir biológica y legalmente porque son semillas que están puestas bajo unas condiciones muy especiales y protegidas por el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación, en donde se especifica explícitamente
valga la redundancia, pues que los agricultores son dueños de la gran biodiversidad agrícola que tenemos hoy en día porque es el resultado de su trabajo por miles de años. Ay, perdón, aquí casi se nos va el celular al estanque. Bueno, un poco entonces eso, entonces tenemos semillas de variedades híbridas, que son aquellas que no puedo reproducir ya biológicamente y que legalmente pues tampoco puedo reproducir. Y están las semillas transgénicas, semillas que han sido pues muy cuestionadas por su tecnología, por lo que sucede con los agricultores, sobre todo grandes agricultores, en donde cuando se han visto cruzados sus cultivos, sobre todo en el caso del maíz, que es un cultivo que se cruza, que tiene un cruce, pues digamos, muy difícil de controlar. El maíz se cruza por insectos, por viento, ¿cierto? Por muchos factores. Y ha sucedido que agricultores, pues que sin saberlo se han cruzado sus semillas con semillas transgénicas y han terminado en problemas legales por usar de manera o sin consentimiento de las empresas, pues sus tecnologías o las tecnologías que ellos tienen patentadas. Entonces, este es un tema muy delicado porque vemos primero que hay un tema político, ¿cierto? Esto tiene mucho de dónde cortarle. Hay un tema político y es que hay una apropiación de un recurso, de un material que ha sido el legado de los pueblos al servicio de la humanidad, ¿cierto? Para el usufructo digamos, económico de unas grandes industrias. Pero de otra parte, se nos está llevando a que tengamos casi que la obligación de acceder a estas semillas. ¿Por qué lo digo? Porque también en muchos de estas tiendas comerciales, ya lo único que se saca en términos de maíz, de algodón, bueno, los claveles no se ven porque esto sí lo maneja un sector de la agricultura pues muy especial y de otro, digamos, de otro nivel. Entonces, esas son semillas que realmente nos las ponen de frente, nos las comparten, nos las riegan en programas, pero que realmente nos pueden causar un problema, tanto por el cruce de genes, ¿cierto? Que no nos garantiza o que en muchas ocasiones agricultores han denunciado que afecta la libre reproducción de sus variedades locales, de las variedades que tradicionalmente vienen reproduciendo con sus padres, con sus abuelos, y pues lamentablemente este es un problema que afecta, claro, la agricultura sensiblemente y sobre todo teniendo en cuenta lo que les hablaba ahorita, la posibilidad de adaptación de estas especies o de las variedades a los climas, al continuo cambio que tenemos en nuestras condiciones ambientales. Entonces, tenemos estas semillas transgénicas. En Colombia hay 4 cultivos que se manejan, en donde se manejan semillas transgénicas: el maíz, el algodón, la soya, la poca soya que hay pues cultivada en el país, y los claveles azules. Estas son las especies que en este momento se están trabajando de manera transgénica en el país. Son semillas en su mayoría importadas, pero son semillas pues con las que tenemos que tener cuidado. En este momento hay 88.000 hectáreas, aproximadamente de 88 a 90.000 hectáreas cultivadas en cultivos transgénicos, en su mayoría maíz. Sobre todo aquí en el Valle del Cauca pues tenemos una gran cantidad de ese maíz. Entonces es muy importante tener en cuenta de dónde vienen nuestras semillas a la hora de sembrar maíz, tener una adecuada trazabilidad para no ir a sembrar semillas que hayan tenido pues ese cruce de genes con variedades transgénicas o que tengan esos problemas de dependencia. Entonces, las semillas transgénicas, tenemos esa situación con las semillas transgénicas, tampoco las podemos reproducir. Biológicamente, pues se podrían reproducir, aunque muchas están sobre variedades híbridas, entonces pues tampoco las podríamos reproducir biológicamente y legalmente tampoco, ¿cierto? Y mucho menos porque sobre estas tienen especial énfasis las compañías semilleras, precisamente porque han hecho inversiones muy costosas en los procesos de desarrollo de estas tecnologías digamos, de puesta a punto de la tecnología para poder mantener un ejercicio comercial. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Las 2 tecnologías que se manejan en nuestro país, el BT,
que es una característica que se le da a las semillas para que produzcan, o a las plantas para que produzcan la toxina del Bacillus thuringiensis, y está el transgénico RR, el Roundup Ready, que nos permite o que permite a las plantas resistir la aspersión del herbicida glifosato, ¿cierto? Cuyo nombre comercial es Roundup. Entonces de ahí su nombre de Roundup Ready, que es una característica que sencillamente hace que la planta pues resista al herbicida, que es algo que en la agroecología pues realmente no utilizamos. Entonces, muy importante tener esto en cuenta. Estos tres tipos de semillas, ¿cierto? Variedades, híbridos y transgénicos. Aquí vamos a hablar de variedades, de semillas que vienen de la reproducción de los mismos agricultores, que a través de un proceso de selección, de cultivo agroecológico, de selección y de manejo de estas semillas, pues logramos mantener semillas para nuestros cultivos. Entonces, vamos a hablar un poco precisamente de cómo hacemos esa reproducción de semillas, de cómo manejamos nuestras semillas. Entonces muchas veces cuando queremos conservar semillas en casa, nos encontramos con diferentes situaciones. Entonces quiero ir al campo a recolectar semillas. ¿Qué es lo fundamental? Que estas semillas estén secas. Entonces acá vemos todo esto en particular. Entonces las semillas de frijol, las vainas para yo cosechar deben sonar que me garanticen que están tostadas, ¿cierto? Que están bien tostadas, y eso es lo que me garantiza que esta semilla se pueda secar efectivamente y que no tenga problemas ni fitosanitarios, ni que tenga problemas digamos, de que la semilla se me dañe y que no tenga una buena calidad. Todo esto es para calidad de semillas. Acá tengo una vaina de frijol canavalia, estos son vainitas de frijol arroz, estos son frijolitos, estos son habichuelas amarillas, una semillita muy interesante también, frijoles guandules. Al igual las flores, cuando yo necesito flores para guardar sus semillas, para reproducirlas, pues ideal que estén secas, ¿cierto? Muy, muy secas. Y esto me garantiza que adentro pues también vengan en su proceso ya de secado. Entonces, estas semillitas es muy importante colectarlas siempre cuando están secas en la planta. Entonces me dicen, no, la puedo cosechar verde, la puedo dejar en mi casa y que se ponga seca en mi casa. No, lo ideal es que la conserves, es que la tomes de la planta cuando está seca. Cuando hablamos de semillas, ya óvulos fecundados en términos de vainas, de granos, ¿cierto? Mazorcas. Cuando yo quiero reproducir maíz, yo debo dejar que la mazorca se seque en la planta. Claro, es difícil porque van a llegar las loras, van a llegar las ardillas, van a llegar muchos seres allí a querer alimentarse de estas plantas, pero pues como yo sé que son para semilla, debo darles un cuidado especial. Entonces en el maíz siempre recomiendo la botellita PET, una botellita en donde yo le corto el fondo a la botella, se lo coloco a la mazorquita, le saco los pelitos por la boca de la botella, obviamente sin su tapa, y allí permito que la mazorca siga en su proceso de polinización cuando no se ha terminado, si es el caso de que los pelitos están verdes aún, y de esa manera protejo a la mazorca en una gran medida del ataque pues, de estas otras especies que sencillamente quieren alimentarse de ese delicioso maíz. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Cuando yo quiero cosechar semillas de vainas y semillas digamos, secas, semillas de grano, ¿cierto? Es muy importante que estén secas en la planta. Una vez las recolecto, no debo destapar inmediatamente las vainas. Estas son vainas que acabé de colectar, no las voy a destapar inmediatamente. Estas vainas deben ir 8 días a proceso de secado para garantizar que realmente se sequen las semillas también por dentro, porque adentro no sé si la semilla realmente está muy seca. Entonces, para garantizar que esté bien seca en esa humedad del 12%, que es a lo que debo llevar en promedio la humedad de las semillas para su almacenamiento, debo dejar esta semillita, así como esta mesita, en un lugar a la sombra, no a la luz directa del sol. Muchas veces creemos que el secado es a la luz directa del sol. No, el secado debe ir a la sombra y en un lugar en donde circule muy bien el aire, donde el aire pueda permitirse su libre circulación. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a tener problemas de hongos. Y cuando secamos directo al sol, tenemos el gran problema de que podemos llevar a la semilla a un grado de humedad tan bajo
que no nos va a servir en un tiempo, ¿cierto? Que va a disminuir su tiempo de viabilidad. Yo cuando almaceno semillas, en el caso de los frijoles, de los maíces, si las almaceno muy bien y afuera de un refrigerador, me pueden durar hasta 3, hasta 4 años haciendo un muy buen trabajo de almacenamiento, para que esas semillas yo hasta en 4 años pueda sembrarlas y aún pueda reproducirlas. Pero cuando yo uso sistemas digamos, de secado tan fuerte al sol y esto, pues esas semillas lamentablemente muchas veces no duran ni un año o realmente se secan tanto que no se permite que, o cuando las quiero sembrar, pues ya no me van a salir porque están totalmente deshidratadas. El ovulito se seca, vamos, del todo. Entonces, muy importante esto, tener en cuenta que las vainas también se deben secar, las paso por 8 días de secado y a los 8 días, cuando ya pueda sacar efectivamente las semillas, los granos, estas semillas también ya debo nuevamente ponerlas a secar. Entonces son otros 8 días en donde dejo las semillitas en un lugar donde circule el aire libremente, donde no le dé la luz directa del sol y donde pudiera pues digamos, tener también control del ataque de insectos y de lo que pueda suceder con ellas. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto porque esto me va a garantizar la viabilidad de la semilla, ¿cierto? Cuando cosecho, cuando cosecho frutos, entonces los tomates, lo ideal de un tomate para extraer su semilla es que esté así, que esté arrugándose ya, al igual que los pimentones. El ají, los chiles, todos los pimentones son especies que se deben, o más bien son frutos que para la extracción de sus semillas se deben colectar muy maduros. Cuando se colectan en un grado de madurez o verdes o en un grado de madurez baja, pues la semilla no va a ser muy viable y la capacidad de, o sea, el porcentaje de germinación va a disminuir también. Entonces esto es muy importante tener en cuenta para que la mayoría de semillas me salgan y para que sea una semilla realmente madura, que a la hora de desarrollarse pues me presente vigorosidad y me dé las cualidades que yo necesito. Entonces el tomatico, muy importante cosecharlo así cuando está muy maduro, al igual que los pimientos, ¿cierto? Los ají, los pimientos dulces, todos estos es muy importante cosecharlos cuando están muy maduros. Cuando están así verdes, por ejemplo, este es muy rico para la cocina, pero no nos sirve para reproducir semillas, entonces no es el caso. Cuando es el caso de reproducir raíces, ¿cierto? Bulbos, tubérculos, rizomas, entonces es muy importante que la planta esté madura, que la planta ya presente un grado de madurez. Este es un sagú que ya estaba maduro, en donde la planta, por acá tengo la plantica aún, ya me presentaba unas condiciones de madurez, ¿cierto? Entonces tengo acá que tenía unas hojas secas, que ya se le estaban enrollando las hojas en la parte alta de la planta. Entonces todo esto me mostraba que el sagú estaba listo para cosechar. Acá dejé algunas, ¿cierto? Algunas pequeñas, bueno, otras no tan pequeñas. Estas todas las puedo usar para reproducir. Y también en el sagú sí es una planta que pues no puedo almacenar para reproducir. Sus raíces, pues a pesar que duran mucho tiempo almacenadas, pues por su almidón y por la capacidad de almacenamiento que tienen, pues realmente lo ideal es que no se almacenen mucho tiempo antes de su siembra. Entonces sembrarlas lo más pronto posible para garantizar un mejor cultivo. Entonces acá tengo el sagú que se puede reproducir tanto por los rizomas como por las plántulas. Entonces de una sola planta de sagú, vean que van saliendo plantas y más plantas, ¿cierto? Aquí ya llevo 3 semillas, aquí la otra, ¿cierto? Entonces tengo muchas plantas que puedo reproducir de acá y esta es una semilla que es muy importante, que cuando restablezcamos todo esto o si tienen agricultores agroecológicos conocidos que conserven esta especie, es una especie que les recomiendo tener en sus casas. Es fundamental, es una especie que nos brinda almidón. El almidón en tiempos de crisis es fundamental a la hora de tener alimentos almacenados, alimentos de calidad. Recordemos que el sagú era una especie como de ensure
usado por nuestros ancestros, en donde se reconoce una capacidad de esta especie de recuperar el cuerpo de la debilidad orgánica, del estado de convalecencia. Entonces es muy importante esta especie, sobre todo porque es nuestra, porque digamos, viene de un legado, viene de un proceso de adaptación a nuestras condiciones ambientales y tiene esas capacidades nutricionales impresionantes que la hacen una especie promisoria y que pues precisamente desde la agroecología y desde aquí, desde la Casa de Semillas Tapanicuy, buscamos reproducir y promover su conservación. Entonces, les contaba del sagú, ¿cierto? De la mafafa, al igual que el sagú, pues también para reproducirla lo que debo garantizar es que ya esté madura, ¿cierto? Entonces acá me garantiza que ya esté madura, vean, tiene unos nuditos por donde ya va a brotar la planta. Entonces eso me indica que ya es una especie también que está madura. Es cuando empiezan la mafafa, la papachina, el taro, el bore, todas estas aráceas sobre todo, se sacan las semillas cuando veo que están brotando los hijitos, ¿cierto? Cuando ya brotaron los hijitos, inclusive puedo llevarme el hijito con su bulbo y sembrarlo, y eso me garantiza que esa planta se reproduzca mucho mejor y que me dé una buena cosecha. Entonces, estas me dicen aquí el Ensure natural, claro, este sí es natural y nuevamente, ¿qué costo tiene un producto como el Ensure? Es un costo alto y lo envían precisamente los doctores o la comunidad médica para rehabilitar o recuperar los cuerpos del estado de convalecencia. Entonces, tener una especie como el sagú que se cuida sola, que se puede cultivar en la sombra, a la luz directa, que lleva que tenemos, digamos, investigaciones que nos dan cuenta que tiene más de 7.000 años en nuestro territorio. Esta es una especie que realmente está más que adaptada, que tiene las grandes bondades y que reproducirla es muy sencillo. Entonces, recomendado el sagú. La cúrcuma al igual también se debe cosechar ya cuando está madura. Entonces, en términos de rizomas, de bulbos, tubérculos, raíces, deben estar también ya maduras y deben estar mostrándome que están sacando hijitos, ¿cierto? Cuando están sacando hijitos, ya realmente esa semilla está lista. Entonces, esos grados de madurez son muy importantes porque precisamente eso es lo que me garantiza la viabilidad en el tiempo de la semilla a la hora del secado y de su siembra, obviamente, porque cuando siembra una semilla verde también es muy susceptible a hongos, es susceptible a ataque de insectos bajo tierra. Entonces, esto es muy importante para este tema. Entonces, el tema de la cosecha. Cuando yo cosecho semillas para conservación y para reproducir, pues además de que estén secas, deben venir de plantas sanas, ¿cierto? Entonces debo recolectar o debo seleccionar previamente en mi predio de acuerdo a mis gustos, porque ahí sí varía el gusto de cada agricultor. Si a mí me gusta una yuca que dé rápido, pues yo voy a seleccionar las yucas que más rápido me estén dando. Si me gusta una yuca que esté dulce, pues voy a seleccionar las yucas más dulces y esas son las que voy a ir sembrando, ¿cierto? Entonces, de acuerdo al gusto del agricultor, yo selecciono variedades y voy seleccionando lo que va componiendo pues la dieta de mi familia y lo que va haciendo también la dieta de los consumidores cuando saco mis excedentes. Entonces, ese proceso de selección que en un momento se hace por gustos y por condiciones, también se hace para garantizar la calidad de la semilla. Entonces esas que ya previamente he seleccionado como unas especies que me gustan, a mí me gusta mucho este pimentón, entonces tengo 10 plantas de pimentón, de esas 10 plantas de pimentón yo tengo que seleccionar al menos 5 que me muestren que tienen una buena productividad, que tienen poco ataque de plagas, de hongos, que muestren un buen comportamiento, y a esos son a los que les voy a recolectar ¿qué? Los pimientos más grandes, ¿cierto? Los pimientos que muestren una mejor calidad igualmente, que no estén atacados por plagas, que no muestren señales digamos, de deterioro. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese aspecto, porque allí en esa selección, eso es lo que me garantiza que en la siguiente generación, pues esas plantas que voy a tener cultivadas se parezcan lo más posible a esas plantas de las que coseché. Entonces, ese es un proceso de selección
en donde es muy, muy importante tener en cuenta la vigorosidad, la productividad, el tiempo de producción, ¿cierto? Y el comportamiento ante un manejo agroecológico de las especies. De esa manera se selecciona una buena semilla, una semilla de calidad para el proceso previo, que será el secado, que es como ya les hablaba, cosechar semillas secas en el caso de las semillas que se pueden secar, ¿cierto? Y de esta manera pues llevar a un adecuado proceso, ya de siembra, de resiembra o de almacenamiento cuando es el caso del almacenamiento de semillas. Entonces, una vez tengo seleccionadas las semillas, una vez los lotes, una vez selecciono las plantas, una vez cosecho los mejores frutos de esas plantas previamente seleccionadas, yo voy a hacer el proceso de preparación de las semillas. Entonces, cuando tengo semillas como el tomate cuando yo reviso, el tomate es una especie pues, que va a tener una gran carnosidad en sus semillas, ¿cierto? Entonces acá ven ustedes las semillitas del tomate que están rodeadas por una babita. Esta babita, a ver si se ve por ahí un poquito, no se ve muy bien, pero esta babita, si yo pongo a secar el tomate al sol, claro, se me va a secar y puedo sembrar ese tomate, muchas veces me funciona, pero la mayoría de veces le llegan primero los hongos, los insectos, ¿cierto? Que llegan allá a poner, las moscas llegan a poner sus huevos, ¿cierto? Empieza a crearse allí una dinámica que no es la que necesitamos. Entonces, ¿cuál es el manejo que se debe dar a semillas como el tomate, como el maracuyá, como las curúas, las gulupas, las maracúas, ¿cierto? El lulo, todas estas plantas que tienen esa carnosidad que envuelve sus semillas, esas son semillas que debemos pasar por un proceso de fermentación. Entonces, todas estas semillitas las debo depositar en un frasquito de vidrio, en donde voy a poner agua hasta la mitad del frasco y voy a depositar allí todas estas semillitas, ¿cierto? Solamente las semillas. Aquí necesito sacar el mínimo de carnosidad posible, pero si se va a carnosidad, pues no tiene problema porque lo que vamos a hacer es precisamente una estrategia para desprender esa carnosidad. Una vez ya tenemos así nuestras semillas, ¿cierto? En el frasquito ponemos agüita, lo tapamos y lo dejamos en un lugar oscuro al menos 8 días para que esas semillitas se me fermenten. Una vez fermento allí estas semillas, en 8 días voy a tener algo como esto, ¿cierto? Ya este está previamente fermentado, entonces aquí ya las semillas están en otro proceso. Entonces destapo el frasco para que salga el gas, lo agito muy bien, agitamos el frasquito, abrimos para que salga el gas nuevamente, aquí sale mucho gas, esto está muy fermentado, y cuando reviso, ya las semillas se han ido al fondo, ¿sí ven? Están completamente limpias de la carnosidad. Entonces ya estas semillitas yo las paso por un coladorcito, saco el agua con cuidado, después paso las semillas a un colador, lo lavo con agüita limpia y estas semillas van a quedar ya listas para su proceso de secado. Ahí ya les hice el proceso de limpieza, ¿cierto? Entonces ese secado de estas semillas se debe hacer ¿de qué manera? Sobre una laminita de cartón. Puede ser cualquier tipo de cartoncito, lo importante es que esté limpio, que esté seco y en ese cartoncito vamos a poner las semillas. Una vez tengamos las semillas en ese cartoncito, cuando ya se sequen al final del proceso, las semillas van a verse como esto, les voy a mostrar. Van a verse así. Entonces esta es semilla de tomate. Una vez se ha hecho todo su proceso de secado, son semillas que ya están sin nada de carnosidad, son peluditas, se les ven pues como los vellitos. Es una semilla de muy buena calidad esta que tenemos aquí y preparada en casa con un método sencillísimo. Una vez tenga estas semillas, entonces he pasado ya siquiera los 8 días de secado de estas semillitas. Los primeros 2 días o el primer día sencillamente, eso es rapidito. El primer día debo estar pasando y remover las semillas del cartoncito para que no se me peguen, pero es lo único. Entonces, semillas igualmente, el cartoncito en un lugar donde circule bien el aire, donde no le dé la luz directa del sol
y donde las semillas pues puedan estar tranquilas, que no vaya a haber animales allí brincando y comiéndoselas. Entonces es muy importante esto tenerlo en cuenta. La semilla del amaranto, plantas como el amaranto, como la quinoa, que me dan semillas en donde pues es complicado, ¿cierto? El proceso de recolección. Lo que debo cosechar es las flores, ¿cierto? Las inflorescencias. Estas flores grandes de la quinoa y del amaranto se cosechan y se ponen a secar en un lugar también que no le dé la luz directa del sol, donde circule bien el aire, y debajo de esas plantas colgadas de cabezas, pues voy a colocar unos cartoncitos o unos pliegos de papel para que me recuperen toda la semilla que tengo aquí. Entonces, me preguntan aquí nuevamente el tema del secado al sol. El secado al sol no es recomendable para la calidad de semillas porque nos disminuye el tiempo de viabilidad que la semilla puede tener para la siguiente siembra. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo ahorita tengo semillas que desde el 2010 no siembro, porque la rotación y porque todo esto, ¿cierto? Claro, semillas que seguramente algunas ya se perdieron, otras están bien porque están bien almacenadas, pero entonces desde ese entonces tener semillas si no fueron pasadas por un adecuado proceso de secado, de almacenamiento, pues realmente esas semillas, cuando yo salga en un momento como estos, que espero que esas semillas me den muy buenos frutos y que se me comporten muy bien, pues realmente va a ser pues un desastre, ¿cierto? Entonces, eso es lo ideal, que no sequemos a la luz directa del sol, sino en un lugar donde circule bien el aire y donde se permita pues que la semilla esté segura, sobre todo al ataque de animales, ¿no? De pájaros, saben que son semillas y las semillas se las comen muchos animalitos. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. En el caso de los pimentones, de los ajís, ¿cierto? El ají también para su procesamiento, pues realmente este sí es mucho más sencillo, este no necesita el proceso de fermentación, la fermentación es para las otras especies, ¿cierto? Especies con mucha carnosidad en sus semillas. En el caso del pimentón, lo que hacemos es una preparación en donde lo que buscamos es lo mismo, evitar que nos salga mucha carnosidad. Aquí recuperamos las semillitas de este pimentón, ¿cierto? Y lo que hacemos es extraer las semillas. Este sí lo puedo coger con las manos tranquilamente, es dulce, no es picante. Si fuera picante, pues requeriría guantecitos o algo para poder sostenerlo. Entonces, acá ven, un poquito, la semillita no se ve, la semillita. Es esta semillita, así como está, es que la debo poner a secar, sin carnosidad, sin hebritas, sin estos pedacitos. Muchas veces se nos van estos pedacitos de pimentón y eso, y pues realmente no nos funciona porque nos trae muchos insectos. Y a la hora de almacenarla, eso se me va a volver un problema porque se me van a convertir en nidos de hongos. Entonces allí esto no nos funciona. Entonces el pimentón igualmente lo cosecho, que esté muy maduro, este no lo tengo que poner a secar, de inmediato puedo pasarlo a un proceso de extracción de sus semillas, las coloco también sobre un cartoncito, sobre una superficie que nos ayude a absorber, y en 8 o 10 días estarán listas estas semillas para su utilización, ya sea en siembra o ya sea en almacenamiento. Para la siembra, inclusive de estos pimentones, se puede sacar del mismo pimentón y sembrarlo cuando está maduro. Cuando están verdes, ya habíamos hablado, es difícil y no va a reproducir. Entonces, exacto, acá me preguntan, entonces si uno recoge semillas de todo lo que cultiva no vale la pena, depende. Habría que hacer un poco la exploración de dónde vienen, de si es una semilla híbrida, si es una semilla transgénica o si es una variedad. Entonces, en los mercados agroecológicos muchas veces encontramos productos que los agricultores, por supuesto, están reproduciendo ellos mismos. Estas son semillas que podemos reproducir. Cuando compramos allí las papitas, cuando compramos la papa china, cuando compramos el sagú, cuando compramos las achiras, cuando conseguimos los frijolitos del mercado, ¿cierto? El maíz del mercado, son semillas que se pueden reproducir. Pero en mercados agroecológicos, hablando del mercado agroecológico UTP Alimentos para la Vida en este caso. Pero cuando accedemos a productos, caso de un pimentón, un tomate, que viene de un mercado convencional, de una gran superficie, pues realmente no tengo muchas garantías de que eso me produzca, porque en su mayoría son híbridos y de otra parte vienen
vienen de procesos en donde el paquete tecnológico aplicado para producir es muy intensivo en términos de uso de agroquímicos. Caso del tomate, que se aplican hasta 30 veces sustancias diferentes en una semana. Entonces es una cosa, pues ya digamos que a la hora de yo traer esas semillitas es como un niño que está muy mal criado, ¿cierto? Que ya está acostumbrado a un manejo y que cuando tiene otro manejo, pues se nos despelota y no nos funciona. Entonces, es muy importante aquí tener en cuenta eso y tener en cuenta también que lo que queremos reproducir es semillas nativas. De pronto ese punto se nos quedó, vamos a aprovechar para tomarlo. Entonces, cuando hablamos de semillas, eh, de acuerdo a su lugar de procedencia, hablamos de semillas criollas o semillas nativas o semillas exóticas en muchos casos. Entonces hablamos de semillas exóticas cuando son semillas que recién llegan, ¿cierto? Que nunca tuvimos acá y que han llegado acá y que solitas se han digamos, de pronto hasta metido y causado problemas. Cuando hablamos de semillas criollas, son esas semillas que los agricultores han logrado adaptar a sus condiciones ambientales y a sus condiciones culturales, como el caso del café. El café es el ejemplo perfecto y que siempre doy porque ese es muy sencillo de entender. El café no es nuestro, es nativo de otro continente, ¿cierto? Pero nuestros abuelos, nuestros bisabuelos hicieron un trabajo formidable de llevar el café a sus agroecosistemas, asociarlos con las plantas que tradicionalmente cultivaban, manejarlo con las prácticas culturales que tradicionalmente llevaban y de esa manera adaptaron el café a sus condiciones ambientales, agroecosistémicas, que es algo muy interesante. Y de otra parte, logran adaptar esas variedades a nuestras condiciones culturales. Entonces hoy en día tomamos mucho café, ¿cierto? Comemos muchos alimentos que vienen de afuera, pero que nuestros agricultores pues han hecho esa valiosa labor de reproducir, de adaptar a nuestras condiciones. Entonces eso es muy importante. Entonces semillas criollas, las que los agricultores adaptan a nuestras condiciones ambientales y culturales, exóticas que definitivamente vienen de afuera y que a veces se nos convierten en un problema, y las semillas nativas, que son esas semillas a las que nos referimos cuando hablamos de que son semillas domesticadas en los mismos territorios. Entonces, muchas especies, por ejemplo el maíz, claro, cuando se dice que el maíz es nativo de México, de Centroamérica, en Norteamérica también tiene un centro de origen, Bolivia, Ecuador, Perú, pues es porque allí a partir del teocintle, que es el ancestro silvestre del maíz, el pariente silvestre, pues se logra crear la especie que es el maíz, ¿cierto? Entonces, ese proceso de adaptación o de creación inclusive de especies y de domesticación en los territorios es lo que da lugar a esas semillas nativas. Pero cuando uno va a la literatura, el sagú, a pesar que claro, que era consumido por comunidades desde hace miles de años en nuestro territorio, resulta que esta planta también está en Oriente y también está en África. Entonces, es una planta que muy posiblemente o fue domesticada a partir de parientes silvestres en los diferentes puntos donde se le considera nativa, o fue movida por comunidades humanas en tiempos en donde la historia pues lamentablemente no lo pudo registrar, o si lo registró lo perdimos por actos que la misma humanidad ha hecho de manera deplorable. Entonces, este conocimiento y estas especies, ¿cierto? Las consideramos nativas, y las consideramos nativas pues precisamente por eso, porque están muy arraigadas a nuestro territorio, a nuestras condiciones ambientales, culturales, pues lamentablemente vean que ya las nativas muchas veces no, ¿cierto? Entonces el sagú, si yo pregunto el sagú, pues de pronto quienes hacen aquí agroecología y quienes han estado en la huerta lo han consumido, pero el sagú es una planta que está muy desaparecida, ¿cierto? En este momento en Asia, cuando uno busca, en Asia hay personas interesadas, y empresas que ahora lo usan en cosmética por el tamaño de partículas del almidón. Entonces es una especie muy interesante, llamativa para la agroindustria, pero sobre todo para la agroecología y para la soberanía alimentaria. Es una especie fundamental, una joya realmente. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Las semillas nativas y que consideramos nativas, y de ahí la importancia de recuperarlas. Son especies
que al llevar miles de años en nuestro territorio, pues han pasado y han sobrevivido muchas variabilidades climáticas y por tanto cambios climáticos. Entonces, en ese sentido, estas son especies que a la hora de adaptar nuestra agricultura a lo que nos implica el cambio climático, que ya lo está haciendo, ¿cierto? Que tengamos prolongadas temporadas de sequía, que las lluvias sean más intensas, que todo este tipo de cosas y que los picos de las curvas de medición digamos, de esas condiciones meteorológicas, hidrometeorológicas en el tiempo, pues se nos modifiquen. Entonces, es muy importante tener en cuenta es que estas semillas nativas van a tener mayor posibilidad de conservarse, ¿cierto? Entonces, estas semillas nativas nos dan ese plus de que tienen mayor resistencia. El mismo panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático en sus primeras comunicaciones por allá en el 2006 nos habla de la necesidad de utilizar las especies nativas, precisamente por lo que se veía venir ya con el tema del cambio climático. Entonces el sagú es una especie muy importante para tener en cuenta y para poder trabajar en términos de la agroecología. Y como él, la batata, la chira, la mafafa, la cúrcuma, el yacón, ¿cierto? La diversidad de frijoles que tenemos. Entonces, frijoles tenemos muchos. Siempre hablamos de los mismos frijoles, del cargamanto, bola roja, guarzo, calima, ¿cierto? Los que vemos comerciales. Todos de una sola especie. Entonces miren a dónde ha llegado nuestra biodiversidad en términos de frijoles y que todos consumimos frijoles y es una cosa clave de la canasta familiar. Entonces dependemos de unas muy pocas, de un puñado de variedades de frijoles de una misma especie, cuando en el mismo Colombia tenemos el Banco Mundial de Frijoles y no lo tenemos aquí de gratis, lo tenemos porque en nuestro país hay más de 3.800 variedades nativas de frijoles, de más de 200 especies que están allá almacenaditas, que seguramente están aún en algunas fincas o en tierras o hasta silvestres en nuestro país, pero que lamentablemente pues no están en nuestros platos. Entonces, nuestra tarea desde la agroecología es reproducirlas, conservar estas especies, en cuanto encontremos todas estas variedades, estas especies, pues reproducirlas, conservarlas, compartirlas, para que algún día lleguen a nuestros platos de nuevo y de esa manera podamos tener vamos a hablar de soberanía alimentaria con mucha más propiedad, porque allí podremos decidir realmente si queremos alimentarnos de esas especies importadas o queremos alimentarnos de nuestras especies nativas. Entonces acá cuando ya hablamos de estas especies, ¿cierto? Entonces entramos a un tema. Entonces nuestras hortalizas, cuando yo quiero sembrar en casa, siempre pienso en las hortalizas tradicionales, en el tomate, en la lechuga, la zanahoria, el brócoli, el repollo, ¿cierto? Pero muchas de estas son semillas que son importadas, la mayoría. ¿Por qué? Porque son especies nativas del continente europeo o del continente o del continente asiático. Entonces, estas especies, pues realmente a la hora de sembrarlas, si vienen de agricultores que las reproducen y que llevan un proceso agroecológico o de casas de semillas como el resguardo indígena de Cañamún Loma Prieta, que ya tiene lechugas, ya tiene zanahorias, ya tiene tomates, ya tiene cilantro, ¿cierto? Ya tiene muchas especies que consumimos ya digamos, en nuestra tradición culinaria, pues estas son semillas a las que debemos acceder. Por eso la importancia de conocer estas comunidades, de visitarlas, de hacer contacto con ellas y ayudarles en esa tarea de reproducir, porque la tarea una vez adquirimos estas semillas es reproducirlas, conservarlas y compartirlas. La verdadera conservación que hacemos los custodios de semillas es a través de la conservación de semillas. Entonces, estas son digamos, las condiciones claves para yo poder tener en cuenta qué semilla es nativa, qué semilla no, cuáles semillas debo secar, cuáles no, ¿cierto? Y cómo va el almacenamiento de semillas. Las semillas deben ir almacenadas ya cuando están completamente secas. Entonces acá tengo unas semillitas, esto es auyama, son semillas como ustedes ven, o como les voy a mostrar, sin carnosidad, más bien venga yo, miro por acá. Son semillas sin carnosidad, ¿cierto? Completamente secas y que a la hora de almacenar yo tomé unos datos que son fundamentales para poder hacer ese almacenamiento efectivo. Entonces, ¿qué datos tomo yo? El nombre de la variedad, ¿cierto? ¿De dónde viene? En este caso esta es una auyama que viene de los Genaros y
¿Cuándo fue cosechada? La fecha de preparación de esta semilla. Esta auyama fue cosechada el 4 del 19, o sea, hace casi un año ya. Entonces esta semilla, yo sé, como es una auyama, yo me voy a una tablita de un librito que también les voy a compartir a través de la página o del Facebook o del Centro de Gestión Ambiental, del Facebook del Centro de Gestión Ambiental, un librito en donde están los tiempos de viabilidad de las semillas para que yo tenga en cuenta, si esto lo tengo del 4 del 2019, si esta semilla me dice en la tablita que dura 4 años, entonces yo ya sé que el 4 del 2023, esta semilla ya tiene que estar sembrada. Ya la debía haber resembrado para que no se me pierda en el almacenamiento. Entonces, a la hora de almacenar, yo utilizo estos recipientes que les acabo de mostrar, porque tengo ahora pues muchas semillitas y este es el que uso cuando no tengo semillas pues en cantidades, ¿cierto? Estas son auyamas de las que tengo pocas semillas, o sea, esta es una semilla que tengo que reproducir y cuando ya tengo cantidades lo que hago es guardarlas en frascos de vidrio. Frascos de vidrio cuando ya están bien secas, bien cerrados los frascos de vidrio y los almaceno en la parte de abajo de la nevera. Este es un método de conservación excelente, ¿cierto? Cuando tengo maíz o frijol, antes de meterlo en la parte de abajo de la nevera, cuando ya están secas las semillas, muchas veces la semilla de maíz y el frijol, sin yo saberlo, me trae gorgojos. Este es un frijolito rojo que me han regalado, muy bueno para sembrarlo. Muchas veces traen los insectos adentro, ¿cierto? Entonces no me doy cuenta, almaceno y cuando voy a revisar eso que almacené está comido completamente por los insectos. Entonces lo que se hace el maíz, frijol, que nos han enseñado precisamente desde el resguardo indígena de Cañamumo y Loma Prieta, es hacer un ejercicio de congelamiento. Entonces llevamos las semillas al frasco de vidrio bien cerradas, ahí sí debe cerrar herméticamente el recipiente y lo coloco en el congelador. Allí debe estar al menos 21 días. 21 días que tiene el ciclo de reproducción y de desarrollo de las plagas que atacan a este tipo de semillas. Entonces, después de esos 21 días, yo bajo el recipiente del congelador y ahí sí lo puedo poner en la parte de abajo de la nevera, en la parte en donde van normalmente las verduras en nuestros refrigeradores. Entonces, esta es una forma de conservar las semillas que me garantiza que no me la ataquen los insectos ni de adentro ni de afuera y que me duren mucho más tiempo, que inclusive la información pues, de investigación de estos almacenamientos es que al menos el doble del tiempo se logra conseguir de viabilidad cuando almaceno en la nevera. Es decir, semillas que normalmente me durarían 2 años almacenadas en condiciones adecuadas, pero fuera de un refrigerador, me podrían durar hasta 4 años. Entonces, muy interesante esto tenerlo en cuenta. Entonces, cuando yo no tengo refrigerador, o muy importante en las fincas, o almaceno comida o almaceno las semillas, entonces hay técnicas ancestrales muy interesantes. La primera es tener un proceso de pasado por ceniza, ¿cierto? Almacenar con ceniza. Entonces nuestros agricultores milenariamente han venido encontrando que en vasijas de barro se ponen las semillas, se pone ceniza y pues allí realmente va a ser muy difícil que ataquen las plagas y le da un proceso de conservación a la semilla también muy interesante. Entonces esa es una estrategia que usan los agricultores tradicionalmente y que puede ser replicada digamos, en nuestras fincas, ¿cierto? Porque cuando tenemos cenizas, ya sea de procesos que hacemos o del fogón de leña. Cuando estamos en la ciudad, pues de pronto es la ceniza de la señora que hace las arepitas todavía con carbón y todo esto, nos puede servir, pero esa sería una estrategia. La otra estrategia que nos serviría más en la ciudad, el aceite, ¿cierto? En el caso del frijol, del maíz, cuando ya están secas estas semillas, debo con una gotica, yo unto el dedo así, la puntica del dedo la unto de aceite e impregno la mayor cantidad de semillas que pueda. De esa manera, esa semillita va digamos, a cuidarse mucho más del ataque de insectos, sobre todo desde afuera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los insectos que atacan estas semillas, frijol, maíz, tienen un aparato que es chupador. Entonces ese aparato chupador a la hora de perforar, ese aparato no es capaz de fijarse a la semilla cuando está aceitada. Entonces, si tenemos higuerillas en casa, si tenemos aguacates, podríamos sacar un aceite de aguacate, que es pues un proceso ya pues, de fermentación y esto, pero sería un aceite inclusive cachaquísimo para
para consumirlo. Entonces es muy, muy interesante esa pregunta, porque claro, no todos tenemos la posibilidad de refrigerar. Si se puede refrigerar, estupendo. Y si puedo hacer el congelamiento los 21 días y después sacar y almacenar en un lugar fresco, no tiene que ser el refrigerador, también está muy bien. Entonces es muy importante eso. Las semillas en su almacenamiento, ya si no están en el refrigerador, deben estar en un lugar fresco, ¿cierto? Protegidas de la luz directa del sol y ojalá en un lugar oscuro, ¿cierto? En un lugar donde, porque la luz deteriora mucho las semillas. Uno no cree, pero la luz deteriora mucho. Entonces es muy importante tener en cuenta eso a la hora de almacenar para que no se nos pierdan semillas y como les digo, que yo tenga semilla almacenada y a la hora de irla a buscar, pues que no tenga una triste historia que contar de mis semillas que no germinaron o que estaban hechas harina por los insectos que se me quedaron adentro. Entonces, todo esto es muy interesante, muy importante tenerlo en cuenta. Vi muy interesante pues mirar esta posibilidad de compartir con ustedes lo poquito que he aprendido con los agricultores, con los libros, con mi maestra, con mis maestros, con todas esas personas que me he rodeado, porque esto finalmente lo he aprendido de muchas personas que han dedicado su vida a la agricultura, a la agroecología, a la investigación y creo que es muy conveniente pues tener esta oportunidad para compartirlo con ustedes, con todas las personas que en este momento quieren hacer siembra, ¿cierto? Que ven que en este momento es fundamental tener cultivado en las ventanas, en los balcones, en nuestra finca no puede faltar alimentos. Entonces, muy importante saber de dónde van a venir esas semillas, qué semillas nos sirven, cuáles no, y cómo mantener semillas para no depender de la compra de semillas y de semillas que no me van a servir en un proceso agroecológico, porque todas estas semillas que vienen de estas grandes casas semilleras, pues vienen ancladas a su paquete tecnológico, requieren de abonos químicos, requieren de control químico de plagas, requieren de riego porque necesitan un monocultivo, no pueden tener acompañantes porque tienen problemas de hongo, ¿cierto? Entonces todo esto hace que esa semilla pues va a ser muy difícil, sea muy difícil cultivarla de manera agroecológica. Entonces, muy importante aquí, como resultado, como conclusiones ya para ir cerrando la charla, las semillas que utilizamos para la agroecología preferiblemente deben venir de agricultores que reproducen ellos mismos las semillas y preferiblemente de agricultores agroecológicos, de personas que a través de la agroecología hagan esa labor de rescatar, de producir, multiplicar, conservar y compartir todas estas semillas. Y de otra parte, es muy importante tener en cuenta si estas semillas son de reproducción sexual o asexual para yo saber si son semillas que puedo almacenar o que de lo contrario, como el sagú, como la mafafa, como el chachafruto, que es otra especie que a pesar de que es un frijol, una semilla, pues no se deja almacenar. El chachafruto en cuanto lo sacas de la vaina debe ir al almácigo o al lugar en donde se va a sembrar. Entonces es muy importante tener en cuenta eso para el proceso, el manejo que voy a dar a la semilla a la hora de su secado y de su almacenamiento, si es el caso, en el caso de las semillas que se permiten su almacenamiento. Y de otra parte reconocer que hay semillas también que son variedades híbridas transgénicas que no nos favorecen para nuestros procesos agroecológicos, que nos hacen depender de semillas, de estar comprando semillas, no nos permiten llevar a cabo un efectivo proceso de adaptación de las variedades a nuestro entorno o a nuestras condiciones particulares en la finca y pues realmente estamos, al adquirir estas semillas, lo único que hacemos es acentuar el que se desplacen todas esas semillas nativas que nuestros agricultores por miles de años con mucho trabajo lograron traer hasta el día de hoy. Entonces, ese era el ejercicio que tenía para hoy. Les voy a mostrar un poquito las semillas que tenía aquí pues como para reconocer que hay semillas para todo, ¿cierto? Entonces, les voy a mostrar semillas para controlar plagas e insectos, ¿cierto? Entonces, los tajetes, la rosa amarilla. Por acá tenía una rosa amarilla que se me estaba estripando. Se las voy a mostrar para que la reconozcan. Este es el tajete, es una planta de un aroma muy fuerte, flor del muerto también le llaman. Estas son variedades, son plantas que nos ayudan a cuidar la huerta, que producen aromas que despistan los insectos, que atraen polinizadores y controladores de plagas, ¿cierto? El frijol guandul, que además de ser un frijol con excelente proteína, acá están las vainas, acá están los frijoles, es un frijolito
que me sirve también como abono verde. Por ejemplo, ahorita me preguntaban del plátano, ¿cierto? Las variedades de plátano, hay un amigo que es Andrés Arenas, tiene variedades muy interesantes, también voy a compartir su contacto. El hombre siembra sin ningún interés y reproduce variedades específicamente de plátanos y bananos. Si yo tengo una platanera con este frijolito sembrado en toda la platanera, y dejándolo que crezca hasta el punto en que empiece a florecer y se corte, es un abono verde excelente. Entonces también las semillas son abono, ¿cierto? Entonces tenemos controladores, tenemos abono, tenemos control de plagas. Esta semillita, el barbasco, utilizado antiguamente para pescar, ahora es ilegal pues porque tienen un costo ecológico grande. Estas son semillas que nos ayudan, es un bioinsecticida. Es una planta que nos sirve como abono verde, pero que también nos sirve como un repelente, como su nombre lo dice, como un insecticida natural para defendernos del ataque de plagas. El frijol canavalia, muchas personas, el terror de los agricultores, la hormiga riera. El frijol canavalia es un frijol que en sus hojas tiene componentes que son fungicidas. La hormiga riera, cuando se lleva todas las hojitas para su nido, lo que hace es reproducir hongos para consumirlos. Entonces, estas semillitas de canavalia, cuando sembramos el frijol por todo nuestro cultivo, a la hormiga, al llevarse las hojas y producir el hongo, no le va a funcionar. Entonces, las hormigas pues son muy organizadas, tienen un comportamiento muy complejo, y ellas son capaces de identificar que en esos lotes donde está ese frijol, pues no les no les sirven las hojas. Entonces, de esa manera logra uno despistarlas un poquito también. Estas semillas de albahaca, claro, estas son las florecitas. Adentro de cada florecita, bueno, eso se me pasó ahorita en el almacenamiento. Yo no puedo almacenar esas semillas de albahaca así en flores. Yo las tengo que desgranar. Esa es una tarea muy ardua, pero las tengo que llevar a este punto, a tenerlas la semilla en limpio. Así, de esta manera sí puedo almacenar la semilla de la albahaca. Una vez habiéndola tenido seca, una semana en las florecitas, otra semana fuera de las florecitas, así en los punticos, ¿cierto? Y ya después sí la puedo montar en mi frasquito con su nombrecito, fecha y lugar de procedencia. Entonces, aquí me preguntan otras formas de controlar la hormiga riera con el hongo penicillium, con el hongo que produce la descomposición de los cítricos. Entonces hay diferentes formas, purines, para reproducir este hongo sobre avena, sobre cebada, y son formas muy interesantes. Hay otras en donde se preparan ya compostajes directamente sobre la rieral. Una vez, por ejemplo, ahorita que está iniciando temporada de lluvias, las reinas de las hormigas arrieras están en las partes altas de la rieral. Entonces, cuando vamos y escarbamos la boca de la rieral, las bocas que tiene, ahí encontramos las hormigas arrieras, las reinas. Entonces, controlando las reinas, vamos a controlar en gran medida el tema. Pero lo fundamental y lo que hemos encontrado acá en la huerta agroecológica es que las arrieras atacan cuando yo no tengo plantas acompañantes, cuando yo no tengo hierbas, cuando no tengo rastrojitos, ¿cierto? Cuando yo no tengo diversidad. Entonces la diversidad es el mayor protector. Y esta plantica es otra que es muy importante, la gitana, en todas sus variaciones, colores, rojas, oscuras, verdes. Todas estas gitanas o cóleos son plantas que también tienen esta acción fungicida. Entonces, en donde están las gitanas, el ataque de las arrieras va a ser mínimo, ¿cierto? Por acá las mafafas, las variedades de yuca, por acá tenemos un... Ah, bueno, lo otro es tener siempre plantas aromáticas. Este es un oreganón, ¿cierto? Acá con las yucas, con todas las plantas, con este papayito que viene creciendo, esto es papayuela, ¿cierto? La cúrcuma, las flores fundamentales. Nosotros siempre buscamos que las flores hagan una transición entre el bosque y la huerta, ¿cierto? Para de esa manera orientar toda esa biodiversidad que vive en el bosque para que se amañe en la huerta, y de esa manera podamos tener un control biológico. El control biológico es digamos, la mejor estrategia para el control de plagas y de enfermedades, ¿no? Entonces, es muy importante todo esto que hemos hablado hoy. Quisiera que me contaran de pronto sobre sus dudas, o si han quedado aclaradas. Aquí les voy a dejar el texto del el
el catálogo de la Red Nacional de Semillas Libres, en donde van a poder ustedes pues